Bueno, perfecto. Entonces, yo lo que quería apuntar con ese ensayo es que una de las tantas posibilidades, opciones que existe a la hora de escribir poesía, pues ese camino que no se ha agotado, que es el camino, digamos, del pintar con palabras, crear atmósferas, de que a veces sean tan importantes las palabras como el cine, y sobre todo de la posibilidad de traducirse a uno mismo. Y yo creo que la poesía lo que nos ayuda es a traducirnos, a traducir nuestro interior, exteriorizarlo a través del lenguaje. Y si alguien conecta con eso, yo creo que es cuando de verdad existe el hecho estético. No es cuando uno lo escribe, sino cuando habita en otro, ¿no? De manera que ese grado de comunicabilidad que muchos poetas o ignoran o desprecian, me parece Debieron decir hace de mucho. verdad que Y decir que también de los por eso Micrófonos, por favor. Eunaldo, por favor apagar el señora Ford, micrófono. Espérate, Juan. Eunaldo, por favor apagar el micrófono. Gracias, los demás también. bueno, Ahora sí, Juan, continúa. bueno, bueno, entonces, como el ejercicio que yo quería plantear es precisamente a partir de 3 cuadros, ¿no? Eh, que definimos un poquito previamente a esta sesión con Omar, que son ese del perro de Goya, que es ese cuadro tan moderno y tan impresionante, que solamente tiene la figurita de un perro semidevorado por la arena y que es eminentemente poético en la misma Entrecorta. tesis que estoy diciendo, que es que uno no sabe qué ha pasado con ese animal y la capacidad, digamos, de crearnos dudas, preguntas que suscita, que son las mismas que produciría las preguntas de un poema. Ese era uno de las pinturas que habíamos propuesto. Otro de René Magritte, ese gran pintor que además es un gran poeta, escribió una altísima poesía, poeta belga. Y el otro era Las Meninas, tal vez, ¿no? Sí, ¿verdad? Las Meninas de Velázquez. Entonces, mi propuesta era, eh, Ana Lucía, ¿ustedes sí escuchan? Pregunta Ana Lucía. Sí, sí. Juan, sí se escucha. Sí, Sí Sí, se escucha. sí, sí se escucha. Igual Juan. Parece, Se escucha, sí se escucha. bueno, parece que Ana Lucía no está recibiendo la voz, pero bueno, ya miraremos. ¿Será que tiene ella el micrófono cerrado? No lo sé. Bueno. Y entonces Juan, lo que yo decía es, ¿sí? Juan, lo que pasa es ¿Aló? que una sugerencia ¿Me que oyen? antes. Sí, sí. Juan, ¿me escuchas a mí? Sí, Juan. perfecto. Bueno, Te Juan, escucho, la idea es que te escucho. sí, algunos van a hacer unas preguntas antes de hacer el ejercicio propuesto. Eso, eso Entonces, mismo era lo que yo quería proponer. está muy bien, Juan, está muy bien. Entonces, el que vaya a hacer la Muy pregunta, bien. prende su micrófono y lo apaga para que podamos escuchar. Entonces, yo anoto el orden. Magnífico. ¿Quiénes quieren preguntar tan amable? ¿Quién quiere preguntar a Juan? No sé si Ana Lucía creo que iba a hacer una pregunta. Ana Lucía Narváez. Ana Lucía. Ana. Ana Lucía. Pues no, básicamente es que no me quedó claro cuando iniciamos las dos sugerencias que se hizo. La primera, no conocía yo ese autor. Esa nomás era mi inquietud. Cuando, ¿te refieres a Georg Trakl, el autor que dices? Sí. Ah, entonces es el. Listo, listo. Sí, te referías a Georg Trakl, ¿verdad? Y el Que fue el segundo, primer y el autor segundo. poeta que mencioné. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, ese, ¿verdad?
Ah, Sí, sí, mira, correcto. eh, bueno, mira, Georg Trakl es un poeta adosado al expresionismo alemán. Él Ajá. nació realmente en Austria y una vida muy tumultuosa y muy trágica por una hipersensibilidad a todo. Él desde muy muchacho, muy niño casi, se aficionó al alcohol y lo que son los signos que no se pueden a veces modificar. Sus padres, para que se separara de esa vida bohemia del alcohol, lo entraron a estudiar farmacia y en la farmacia, estudiando farmacia, encontró las propiedades del cloroformo, o sea, algo peor que el alcohol porque consumía cloroformo como una forma de doping y era de una hipersensibilidad terrible, además enamorado de su hermana, todo un clínico terrible del pobre hombre. Y un gran poeta de la imagen sobre todo, un pintor del habla, extraordinario. Se fue a trabajar en una farmacia que se llamaba la Farmacia del Ángel, perdonen que me autocite, pero tengo un libro con ese título precisamente por eso, La Farmacia del Ángel, porque es un poeta que admiro mucho. Y se suicidó muy temprano, porque fue una sobredosis, no recuerdo, heroína, cocaína, una cosa que descubrió en la Farmacia del Ángel, pero dejó una obra realmente estremecedoramente bella. Yo creo que toda la poesía de influjo germánica le debe muchísimo a Trakl. Es un poeta del pensamiento, es un poeta filósofo, eh, realmente maravilloso. Vale mucho la experiencia de leerlo, con todo lo que tiene de carga de dolor. Un poeta humanista, un poeta extraordinario. Y lo ponía como casi al principio del texto porque realmente en ese asunto de la éfrasis o de pintar con palabras, que son otras cosas además de eso, pero pintar con palabras es un fundamento, me parece que es un maestro realmente. Son unos cuadros del alma nocturna, la nocturnidad del alma, de la melancolía, del dolor de ser hombres, de la tristeza de esa Europa que es también como la caída de Europa, ¿no? Todo las vecindades con el mundo que les tocó que les tocó padecer con la guerra. Es un gran maestro que generalmente yo cuando lo leo tengo la impresión de que estoy leyendo pintura, ¿no? Por la capacidad de crear atmósferas, alusiones que son que no son directas, las sinuosidades plásticas de este gran poeta. Si alguien más tiene alguna otra inquietud que podamos hablar de ella. Yo, Daniel yo, Rivera, bien pueda. Tiene la palabra Daniel Rivera. gracias, maestro Juan Manuel. Pues aquí yo resalto tres aspectos de su... Adelante, Daniel. Resalto, maestro Roca, tres aspectos de su exposición. Cuando nos habla de una verdad muy contundente, que poesía, menos narración, más imagen. Que esto es pintar con palabras. Y de allí desembocamos en una tercera idea que se impone por sí misma, donde dice que en razón de eso, el estilo es lo personal diferente, interpreto yo, lo personal diferente como impronta que deja el autor en su poema, en su obra, poema o no poema, narrativa, etcétera. Esto quiere decir, pregunto, que cuando uno funge de crítico literario y va a referirse al estilo que percibe en un texto, también esa determinación, ese calificativo es
es también personal de parte del crítico. Sí, no es una palabra que pertenezca a un canon, un estilo de canon, que los estilos son así y así, sino que ya esa es una construcción de sentido personal de quien está analizando, criticando el texto. Muy interesante, muy buena pregunta, Daniel, muchas gracias. Yo creo que sí, que tienen, digamos, un mismo epicentro, la libre interpretación de la realidad que tiene un poeta, que es donde radica su estilo, que no es una cosa de una forma exterior, sino realmente de palabras que están habitadas por un mundo, por una obsesión, por una pasión, por un descubrimiento, por una manera de ver las cosas. No todos vemos la misma manzana en el mercado. Y está verla de una manera determinada y y plasmarlo a través de las letras, pues es una cosa muy intuitiva muy lejana, digamos, de las verdades fácilmente compartibles. Y en esa misma medida, creo yo, lo hace el crítico, porque también la manera como el crítico señala los aspectos de una obra están muy entreverados precisamente a su propio mundo, es decir, a un mundo que entra en cotejo con el suyo. Por ejemplo, cuando uno lee La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, que alguien llegue a esa intuición tan terrible de cómo estamos tan avecindados con el animal y más aún con un insecto innombrable, cuando nos baja, digamos, de la idea de la superioridad humana para mostrarnos cómo estamos entre el sueño y la vigilia a un punto de dejar de ser una cosa para ser otra. El crítico puede asumirlo de muchas maneras y también esas muchas maneras dependen precisamente de la intuición y no solamente del aspecto racional, que es lo que hacen muchos críticos, que racionalizan absolutamente todo lo que leen con un tamiz que es como si fuera la única posibilidad de ser leído algo. Pero es que en el fondo todos leemos un libro y no todos leemos el mismo libro. Cada uno tiene una manera de aproximarse diferente. Y yo creo que los expresionistas y poetas como Georg Trakl tienen la belleza de podernos sugerir cosas que cada uno las puede entender de manera diferente. Hay gente que lee a Trakl y ve, por ejemplo, en una imagen por el que puede ser de Trakl o de Raigambre en su poesía, por ejemplo, que él amaba los caballos, pero sobre todo porque los acariciaba en sus crines y en sus lomos, porque sabía que después su hermana acariciaría las crines y los lomos. Esa idea de dejarle caricias a otro ser humano a través de un caballo, que mucha gente, como se fijó solamente en una visión incestuosa, amorosa de Trakl, su hermana Gretel, pues es una manera de verlo. Pero también hay una otra manera de verlo, más allá de eso, que me parece muy subjetiva y muy bella, esa que les acabo de mencionar. O los ciegos, como Helen Keller, a dibujar con el tacto, como en Helen Keller, que uno ve cómo describe una casa por el tacto, porque era ciega, sorda y muda, cómo describe una casa por el tacto, cómo describe un caballo también por el tacto, lo asocié por lo del caballo, y realmente le da una memoria táctil o táctil, dicen algunos, a sus manos. Alguien lo puede leer de otra manera. La plurivalencia, digamos, palabreja un poquito pedante, que hay en la lectura de un gran poeta es extraordinario, ¿no? Y en los poetas expresionistas, como son ajenos a esa tontería, me parece a mí, respeto a quien no, del realismo, incluido el realismo socialista y todos los realismos,
¿no? Que no permiten, digamos, la intrusión del rapto poético, de la imaginación, pues yo creo que aquí están llenos precisamente de símbolos y de metáforas por desentrañar. Y en eso creo que hay una gran poesía. Eso Gracias. sería lo que tendría para decirte, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pregunta. Hola. Daniel, cierra el micrófono, Daniel, por favor. Eunaldo. Y le damos la palabra a Unaldo. Buenas tardes, compañeros y Juan Manuel, maestro. Primero darle las gracias por estos grandes aportes que nos está haciendo, que de seguro pues redundarán en beneficio nuestro, en nuestras futuras creaciones. Nosotros como talleristas hace rato venimos con una discusión internamente acerca de lo que es el surrealismo, la poesía surrealista. Nos caería muy bien que usted nos hiciera un breve acercamiento o si nos sacara de esa duda sobre realmente en sí qué es lo que es una poesía surrealista, porque hemos discutido bastante, hemos hecho ejemplos, pero aún hay mucha tela que cortar. Entonces pues sería bueno que en su real saber y entender, muy de manera sucinta, pues nos hiciese esa aclaración. Bueno, muy bien. Pues, mira, digamos que es una palabra que se ha vuelto una suerte de comodín y que a veces está deshabitada de su verdadero sentido o significado, porque a veces se piensa que todo lo que no tiene una racionalidad es surreal, y no, porque toda la idea de André Breton y en sus manifiestos de los años 20 son precisamente la juntura entre el sueño y la vigilia, es decir, que no haya una decisión entre el soñar y la vigilia y la cotidianidad. Entonces, la idea de desentrañar cosas que aparentemente no vemos, pero que intuimos, ellos tuvieron esa propiedad de liberar al poema de esa carga excesivamente racional, cartesiana, lógica. Es una lógica neurótica, diría Lewis Carroll, que también fue un surrealista a su manera, que es sencillamente ver lo que se esconde detrás de las cosas o intuir lo que se esconde detrás de ellas, que no todo lo tangible es real, hay una realidad atrás de esta, lo oculto, lo enigmático, la duda. Y en esa medida, digamos que los surrealistas sí fueron unos grandes liberadores, sobre todo para la poesía europea, de una idea excesivamente cartesiana. Por supuesto que tienen momentos extraordinarios, porque también tienen unas carencias y se volvió un manierismo de la otra orilla, la escritura automática. Eso, la idea de Max Vence de que poesía es cuando dos palabras se encuentran por primera vez, pues era muy atractiva, pero realmente no es cierto. Y entonces la escritura automática también devino en un artilugio bastante hueco, bastante calcáreo, pero también hay una gran poesía surrealista. Hay un crítico, Stefan Basil, que sienta varias categorías del surrealismo, ¿no? Que uno es el lenguaje surrealista, otro es el lenguaje surrealizante, ¿no? Y otro es el lenguaje parasurrealista, una cantidad de categorías, pues como un chifonía lleno de cajoncitos, que realmente son bien construidos, inteligentes y graciosos. Yo creo que en realidad no, que el surrealismo es la develación de lo que permanece oculto o lo que por las vías, digamos, de las mentes perturbadas, llamémoslo entre comillas, producen hechos maravillosos y monstruosos también, igualmente maravillosos. Por eso el interés que tuvo inicialmente André Breton en Freud y las correspondencias y los diálogos con Freud, que Freud decía que como que miraba un poquito con sorna eso, como que me parecía que era un disparate y nada más,
pero realmente ellos sí fueron unos exploradores de la psiquis. Y los grandes poetas surrealistas, el número de poetas surrealistas fue muy grande. Como siempre que hay algo muy grande es sospechoso. Y realmente con el tiempo se ha ido decantando y viendo que es un puñado de buenos poetas los surrealistas. No todos los que hacían un lenguaje surrealizante eran buenos poetas. Pero sí es para mí es la poesía surrealista, que tiene entronques también con el romanticismo, con el alto romanticismo, que vienen de Aloysius Bertrand, pero también de Rimbaud, de los poetas simbolistas, aunque lo negaran, tienen un carácter liberatorio, ¿no? Realmente un momento muy importante, tal vez alinderados con el dadaísmo, ¿no? Nadaísmo, no, con D, dadaísmo. Con el dadaísmo de Tristan Tzara, que decía que el pensamiento nace en la boca, es decir, que no hay que pasar tanto por el proceso cerebral o mental las ideas, porque la poesía es algo más que ideas. Muy Gracias. Bien. Gracias, Juan. ¿Alguien más va a preguntar, tan amable? ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Juan? Omar. ¿Alguien más quiere? Sí, Bernardo. Le doy la palabra a Bernardo Ortiz. Tiene la palabra Bernardo Ortiz. Maestro Juan Manuel Roca, buenas tardes. Qué placer escucharlo y saber de toda su capacidad poética. Yo le quiero hacer dos preguntas en realidad relativamente... Buenas tardes, Bernardo. Relativamente igualmente, sencillas. Bernardo. ¿Cuándo usted notó, a partir de qué edad o cuándo notó usted que era un poeta? ¿Cómo se dio cuenta que usted era un poeta? ¿Sí me copió? Ya. Es una pregunta muy buena, pero más que buena, muy comprometedora, porque eso que quiere decir que yo soy. ¿Sí me oye? Está muy intermitente. ¿Me escuchas, Bernardo? Está intermitente la imagen y la voz. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí te oigo, sí te oigo. Ah, Sí, bien. Se fue. bueno. Ah, Voy a repetir lo que estaba diciendo. A ver si me oyen. Bueno, te decía, Bernardo, y por supuesto a todos, que ¿me escuchan? sí, señor. Que es una pregunta muy buena, pero muy comprometedora, ¿no? ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, pero... Sí, Juan, te escuchamos. Sí, continúa, Juan. Es una pregunta muy buena, pero Sí, muy comprometedora. Muy buena porque me obliga a escarbar en mi memoria, por una parte, y comprometedora porque, de alguna manera, si digo cuándo... ¿Repito? No, sigo. Digo, voy a repetir a riesgo de parecer como un disco rayado. Y repite porque... Digo que es una pregunta muy buena, pero muy comprometedora. Que es muy buena porque me hace escudriñarme y pensar cuándo pasó ese suceso de creer que era poeta. Vaya uno a saber si lo quiere. ¿Ah? ¿Repito? Carajo. Se te escucha, sigue Juan, se te escucha. ¿Me están oyendo? Se te escucha bien. Sí, continúa. ¿Me escuchan? Sí. Sí, continúa. Continúa. Bueno, pregunta comprometedora, pero es comprometedora porque, bueno, la parte de que diga que es comprometedora es porque estaría yo aceptando que yo soy un poeta. Yo creo que tengo una vocación poética, que me he dedicado a la poesía, pero no sé, a veces el autoproclamarse poeta
todavía me cuesta trabajo. Sin embargo, sí ha sido mi gran intento, hacer poesía. Es decir, una cosa es ser poeta y otra hacer poesía. Quiero decir, uno tiene una vocación poética y una sensibilidad frente al mundo y una preocupación por el otro y por la ensoñación, etcétera, lo cual tiene que ver con la poesía. Pero de ahí a que lo que uno haga sea exactamente merezca ese título, bueno, eso siempre tendrá uno la duda. No es falsa humildad, sino que es la duda, porque caramba, es un rótulo muy fuerte si uno piensa en lo que nos ha dado la lírica moderna, y uno pues acaso habrá hecho un balbuceo de eso. Sin embargo, cuando yo ya decidí que debería dedicarme a eso, me van a perdonar que tampoco es falta modestia cuando me di cuenta que no servía para nada. Lo digo un poquito en broma, pero también en serio, en el sentido de que el mundo muy práctico, las cosas muy cotidianas, como que no se me dan tan fácil como el fabular, el imaginar, el jugar en última instancia, y el intentar traducirme a mí para traducir a los demás, que es una cosa muy, en cierta forma, soberbia, ¿no? Creer que uno lo puede hacer. Pero la idea del Lezama de que solo lo difícil es estimulante, me sedujo, y nada más difícil que hacer la poesía, ¿no? Que hacer artes. Entonces, me dediqué con pasión a esto, a leer poesía, a hablar de poesía, a cansar a mi familia con el tema de la poesía, y a sobrellevar eso de ser poeta, ¿no? O de ser lo que uno cree que es poeta. Pero realmente yo creo que no reemplazaría esa vocación por ninguna otra. Lo cual también tengo esa gratitud con la poesía, ¿no? Creo que las instancias poéticas son las más altas que pueda tener un creador, un artista. Estoy en ese camino aspirando a que algo quede de todo lo que he escrito, pero todavía tengo muchas sombras de duda. Sin embargo, Bernardo, lo más concreto es que me di cuenta que a mí me interesaba la poesía cuando digamos, no me interesaba tanto la realidad, aunque ellas se nutran muchísimo de la realidad, pero que hay una cosa más allá de la esfera puramente naturalista y realista que yo encontré en la poesía, como otros lo encuentran en la pintura o en la música. Bernardo, ¿ibas a hacer la otra pregunta o...? Sí. Primero darle gracias al poeta Juan Manuel Roca por la respuesta que ha dado. Silencio en la noche. Quedamos otra vez como... La segunda pregunta que tenía para el poeta... ¿Alguien más va a preguntar algo o estamos impedidos por la hermana tecnología? Juan, Bernardo va a hacer otra pregunta. ¿Escuchas? Sí. ¿Me oyen? ¿Se me oye? Pero no es que nadie... ¿Sí se me oye? Sí, así no. Sí, pero no sé si Juan te escuche. Juan, Bernardo va a hacer otra pregunta. ¿Lo escuchas? Yo creo que Juan tiene problemas con la señal. Juan Manuel. Juan. No, ya no lo escuchamos nosotros a él. Sí, bueno, lo estoy escuchando. Bueno, Bernardo pregunta. Perfecto. Sí. Después de haber leído... Sí, yo lo oigo. Después de haber leído lo oigo perfectamente, lo oigo. Lo estoy oyendo bien, y a ti también, Omar. Bueno, después de haber leído el trabajo sobre el BCL... No, los estoy oyendo. Bueno, poeta, te voy a hacer otra pregunta. Después... Ya se fue la voz de Bernardo. Bernardo, estás sin voz. Después de haber oído
después de haber leído el escrito sobre el verso de la Gioconda, Sí, claro. noté la vasta cultura que posee usted. Se fue Y la voz de Bernardo. no me oyen. Nosotros sí, pero Juan parece que tiene problemas con oírte, Bernardo. Yo sí te oigo. Repítela, por favor, después de haber oído. No, después de haber leído, Sí. porque yo me Sí, leí, sí, dale. de haber leído y oído aparte del verso de la Gioconda, No, yo lo oigo. noté un vasto conocimiento cultural en ese escrito. Yo la pregunta es la siguiente: para llegar a ser un gran poeta como usted, el escritor debe manejar esa vasta cultura general que posee usted para escribir poemas de altura, ¿o no? Bernardo, yo creo que, bueno, muchas gracias por la opinión que te suscita mi texto. Yo creo que sí, que un poeta es alguien que es como una esponja ávida de conocimientos y de distanciamientos de esos conocimientos, porque vuelvo y pienso que el poeta todo lo pone en duda, todo lo sopesa de una manera pues menos corriente que la habitual. Pero yo sí creo importante, eh, casi que sin que sea un dictum, no un dictado, eh, dime qué libros lees y te diré qué escribes, o por lo menos qué piensas. Porque yo creo que eso sí es muy importante, conocer, en el caso de la poesía, hay muchos poetas, y sobre todo entre la juventud, que hay mucho talento, pero a veces hay una carencia, y es el pensar que todo se da digamos, por el rapto poético, por un duende que llamaba García Lorca, la diosa blanca que llamaba Robert Graves, por el demonio que llamaba Luis Bertrand, en que hay un dictado superior a la razón que te dicta el poema o la intuición del poema. Eso suena muy bonito, pero es muy romántico y no es tan cierto. Yo creo que sí, en lo posible, la formación humanística más amplia que pueda tener un poeta, por supuesto, que deviene poesía, si ese es su lenguaje primordial. Yo creo que sí, que sin necesidad de la erudición, que me parece que es otra forma también momificadora de la cultura, la erudición, porque más bien es de las lecturas lo más importante, y no solo de las lecturas, sino de los nexos con todas las artes y con la filosofía misma. Es tan importante lo que nos queda como lo que olvidamos. Es decir, casi que es más importante lo que olvidamos, en el sentido de que se han decantado cosas que para uno personal, individualmente, resultan esenciales. Pero yo creo que es una cantera importante para el creador de poesía. Desconfío mucho de los poetas que dicen que no leen porque eso los va a influenciar. Eso me parece pues de una inocencia y un disparate total. Las influencias son bienvenidas, lo que hay es como decantarlas y ponerlas al servicio de uno. Pero por supuesto que si uno rastrea en todos los poetas importantes del siglo XX, todos vienen de canteras muy ricas, muy diversas, y por supuesto que, como no se trata de realizar una obra mimética, de parecerse a, creo que hay encuentros de poetas que realmente te transforman. Si no, la poesía sería solamente una cosa manierista, un objeto, pero si la poesía no te transforma, ¿qué otra cosa te puede transformar? Y si no la lees, si no la conoces, pues estás muy limitado. Omar. Jairo, una pregunta solamente, por favor, para que le demos oportunidad a varias personas, tan amable, Jairo. Muchas gracias, poeta. Sí,
Eh, agradezco que me haya dado la palabra Omar y agradezco al maestro Juan Manuel. La inquietud es esta y Volvimos a quedar espero no haberme robado. silencio. Juan, de pronto estás teniendo problemas con el... ¿Nos escuchas ahí? Va a preguntar Jairo Rivera. ¿Nos escuchas, Juan? Hay problemas con la señal para Juan. Juan Manuel, ¿nos escuchas ahí? No, ni lo escuchamos nosotros a él. Juan, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Los escucho. Hola. Sí, Los escucho bueno, perfectamente, ahora sí los va. escucho. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, Jairo. Jairo Rivera. bueno, quisiera que se me aclarase hasta dónde esta interpretación Los que hago. escucho, sí, los escucho. Sí, sí, maestro. Yo a ustedes los oigo. Bien. Quisiera que se me aclarara si estoy errado en esta Yo lo sé. interpretación. Es la siguiente. Para algunos académicos, el escritor y por ende el artista, el poeta, tiene tres fuentes o tres elementos que lo llevan a ese estado de creación, que son las experiencias personales, las experiencias históricas o sociales y las experiencias culturales. Entonces, la lectura se convierte en experiencia cultural. Es fundamental que la persona que va a crear, que va a escribir, por ende el poeta, debe haber leído, porque esa es la experiencia cultural. Y siendo así, encontramos que lo ideal sería que el poeta haya vivido, que haya asimilado los fenómenos sociales o históricos, pero que también haya leído, aunque puede darse que alguno de los tres predomine. Es el caso del poeta Jorge Luis Borges, que fue un tipo que leyó mucho, pero vivió poco, según palabras que él mismo expresa. Entonces la pregunta es esta: ¿es posible ser un creador solo teniendo en cuenta el aspecto cultural? Lo que yo leo me lleva a crear sin necesidad de haber vivido tanto. Es esa la pregunta. Ahora sí no oigo. Juan, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, alcancé a escuchar la pregunta que me parece muy aguda, muy inteligente y que amplía mucho el espectro de lo que estamos hablando. Yo también creo en ese trípode en el que monta Jairo Rivera su pregunta, que es casi una pregunta que lleva incorporada una respuesta, porque la sumatoria de esos tres aspectos me parece que son fundamentales para la poesía. Y sí está lo cultural, por supuesto, importantísimo. Y la circunstancia social en que se da el hecho cultural, que es la otra pata de ese trípode. Y por supuesto, la imaginación, la subjetividad, lo que nos pasa como individuos pertenecientes a una colectividad, pero individuos. Yo también admiro mucho a Borges, pero si algo noto que hay una carencia en él es precisamente la falta de unas vivencias de orden, digamos, ontológico, que no partan exclusivamente del mundo del libro, de la cultura. Lo suple de muy buena manera por su sagacidad con el lenguaje y su imaginación y su valor inclusive para manifestar que él no ha tenido una vida plena y demás. Yo creo que su carencia sí puede existir si es que uno se pusiera a ver que ese trípode cojea de una pata. Y de la pata que cojea tal vez sea, en ese caso, de vivencias que le vienen más del mundo libresco y de la cultura. Que lo hace tan magistralmente, es como si hubiera llevado muchas vidas.
Total de que ese aspecto en Borges no es tan importante, pero si uno lo determinara sería una carencia, tal vez, porque uno se pone a pensar, yo pienso en el poeta de América Latina que más me interesa, y me parece que ese trípode funciona perfectamente sin que cojea, aunque eso no sea un defecto en Borges, me ha faltado, pero que no existe esa presencia tan fuerte. Que es César Vallejo, en donde lo cultural es muy importante, muy importante. Toda su sapiencia pues alrededor de la cultura, de las artes, en fin, por una parte. Por otra parte también la ocurrencia de una vida tan intensa, dolorosa y dura, pero intensa, que vivió en aspectos fronterizos entre la miseria, el dolor humano, cosas que no son prestadas de los libros ni de la cultura. Y por otro lado también lo social, que también es una carencia en Borges, porque Borges en eso fue muy medroso y además se movía en aguas movedizas complicadas, ¿no? En algún momento llegó a decir que su abuelo anarquista lo había influenciado, y yo creo que en el fondo, si uno lo ve, parece una antítesis, un anarquista de derecha, pero Borges era un poco ese fenómeno tan extraño, porque políticamente era tan errático y la circunstancia social francamente le importaba muy poco. Uno diría que en este caso, esa tesis, esas tesis, estancias para la realización de una obra y de una vida, sería una carencia, pero que es que creo que no sea tampoco tan determinante, ¿no? Que no sea tan determinante, que inclusive unas vidas, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la vida de Lewis Carroll, para mí es uno de los grandes genios, yo lo pondría a la altura de Kafka en muchos, tan importante para mí. Y entonces, un presbítero, fotógrafo y medio apasionado por tomarle fotos a las niñas, no le veo nada de eso truculento, sino que era su obsesión, un gran fotógrafo de rostro y de niñas, y un hombre realmente que políticamente pues nunca tuvo ningún otro interés sino fabular la realidad. En el caso yo creo que de Borges sí, como sí tuvo opiniones políticas a mi juicio muy erráticas, pero por supuesto que eso sí, existe una verdad unívoca. Hay quienes dirán, no, es que precisamente todas esas cosas que dijo y todos esos coqueteos con los militares, etcétera, yo se los perdono porque me parece que no es lo fundamental en una obra tan densa y tan bella como la de Borges, pero me parece que ahí ese trípode en el que Jairo monta esas tres categorías, me parece que en ese caso cojearía nuestro querido amigo Borges, ¿no? Cosa que pienso que no pase, y eso no lo hace más poeta por eso, sino por su poesía misma, creo yo, con César Vallejo, por ejemplo. Omar, quiero hacer una pregunta. Sí, pero es que, bueno, corta porque no tenemos casi tiempo, Freddy. Solo hay dos preguntas. Sí, Juan, escúchanos. Hay solamente dos preguntas, la de Freddy y la de Laura, que me la hizo por correo con anticipación, porque no hay más tiempo para más preguntas, para poder hacer el ejercicio. Pues solamente la pregunta de Freddy y de Laura, no más, por favor. Entonces, Juan, va a preguntar Freddy Chamorro. Juan, sí, yo estoy escuchando. Un saludo muy especial, Juan, desde San Jacinto, en los Montes de María. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a la fiesta del pensamiento en el Carmen de Bolívar, invitado por el alcalde Gallito. La pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Desde su experiencia poética, ¿usted le recomendaría a
un poeta que apenas está construyendo y está iniciándose, que se centre en un estilo poético o que explore diversos estilos poéticos? ¿Qué recomienda usted de su experiencia, Juan Manuel? Freddy, lo que pasa es que es difícil como ese tipo de consejos, ¿no? Porque eso yo creo que el poeta lo va encontrando en su propio camino. Yo francamente, en lo único que para mi caso particular me interesa hacer es verso libre. Mejor dicho, lo único que yo propondría es la distancia, para mi caso, pero también a quien le parece que no, de rima, métrica, el soneterío, yo no puedo con eso para mi ejercicio personal. Pero yo creo que el verso libre da muchas posibilidades de encontrar diferentes formas, ¿no? No solo en el poema en prosa, sino en el poema de forma versicular, pero libre. Y me parece que ahí hay mucha más libertad y mucho menos necesidad de ciertos conocimientos, llamémoslos así, conocimientos entre comillas, técnicos entre comillas. Entonces yo creo que cada uno en su andadura va encontrando eso, pero yo lo único que podría atreverme a decir es el verso libre, explorar en el verso libre. Bien. Muchas gracias. Gracias. Juan, ¿me escuchas? La última pregunta para que pasemos al ejercicio. ¿Me escuchas? Bueno, el retorno parece que está lento. Escucho. Bueno, la pregunta es de Laura. Escucho perfectamente. Perfecto. La pregunta Escucho. Es de Laura Gil, que va viajando, entonces es la última pregunta. Pregunta ella, ¿qué caracteriza un escrito como poético y no? Esa es la última pregunta. ¿Qué caracteriza un escrito como poético o no? Pues esas categorías son muy cerradas y muy difíciles de decir como si fueran una fórmula matemática. Pero yo diría que poesía que no te acompaña, y no solamente de manera mnemotécnica, en la memoria, como nos hacían memorizar poemas, que no te acompaña en la vida real, que de alguna manera se te vuelve una prótesis que te ayuda a andar por los caminos. Que una poesía de un lenguaje deshabitado y hueco que solamente pretende la belleza formal, de una poesía que es evasiva frente a las circunstancias que vivimos como parte de un conglomerado social. Es decir, que no se pregunta por lo que le ocurre a uno en los demás. Que una poesía carente de ritmo. Hay poetas que no tienen oído y difícilmente producen buena poesía por eso. Que una poesía, repito, carente de ritmo. Que sea incapaz de crear en los silencios ciertas preguntas que no hace con las palabras. Que una poesía que no te suscita en tu imaginario, en tu imaginación, otras cosas que vayan más allá de una simple realidad o de una simple verdad, inclusive ética, pues difícilmente para mí, para mi gusto, es poesía. O sea que más sabría por vías de negación qué no es poesía que por vías de afirmación qué es poesía. Tengo más dudas sobre qué es poesía, pero sí tengo claro qué no es poesía. Todo eso que carece de lo que te he enunciado, para mí no es poesía. Gracias Juan. Gracias Juan. Vamos a abrir las pinturas, Juan, para plantear el Ahora, ejercicio. si me siguen escuchando, hay poetas que privilegian una de esas circunstancias.
Perfecto. Sí, yo lo que estoy pensando con el ejercicio, ¿me están escuchando? Sí, sí, Juan, Sí. te escuchamos. Es que quizás sea una petición exagerada y demasiado inmediatista como para realizarla. Digo que ese ejercicio planteado sobre esas 3 pinturas, que me parece un ejercicio muy bello y que permite a cada uno expresarse de acuerdo a la visión que tiene de un objeto estético como una pintura, me parece que podría ser, pero eso lo definen ustedes, tal vez demasiado inmediatista para ahora mismo, es decir, ¿no? Como que sería un ejercicio eh, eh, en caliente sobre el momento, cosa que puede ser muy interesante también, o que si preferirían hacer un escrito ahora y, digamos, decantarlo, depurarlo, retrabajarlo, o ni siquiera retrabajarlo, sino trabajarlo en otro momento. Yo estoy dispuesto, sin ningún otro interés que culminar con el ejercicio, a que me lo pudieran mandar por alguna vía y lo leyera y en algún momento, que puede ser por escrito o también sin que medie, que sea otra sesión aledaña a lo que hemos pactado, no tiene nada que ver ni con un contrato ni con nada, sino con el deseo de que se culmine bien el ejercicio. Cualquiera de las dos opciones estoy abierto. Me estaba sonando más mientras hablábamos que podía ser un ejercicio, digamos, tal vez de un espacio de reflexión en la intimidad para hacerlo. Pero cualquiera de las dos opciones, estoy dispuesto. Juan, yo creo que todos me escuchan, yo creo que es mejor, yo le mando las pinturas, se las mando a los 3, que ellos trabajen en la intimidad y después miramos la posibilidad de que yo los coloco en un texto de Word, todos, te los envío por correo, les das una mirada y miramos la posibilidad de hacer un encuentro posterior a partir de los ejercicios. Creo que es lo más correcto, Juan, no sé qué pienses. Yo pienso igual porque es un poquito medio atropellado y absurdo, ¿no? Sí, sí. No todos los momentos propicios para escribir un poema no, tendría que ser un pintor como Picasso, que le dice, maestro, pues pinte una cara y traza 2 líneas y ya está, porque es un genio de eso. Y yo creo que la poesía también requiere como está bien el rapto poético, pero siempre y cuando pase después por una especie de aduana del pensamiento, de reflexión. De manera que, si les parece así, yo con mucho gusto tengo muy buena disponibilidad, porque este tipo de cosas las aprecio mucho, las disfruto, las gozo, aunque también las padezco, porque tener que hablar tanto empieza uno a dudar de sí mismo. Juan, no, hagámoslo así, mira, yo le voy a mandar, o sea, incluso no había encontrado las meninas de Velázquez, pero ya las puedo buscar con tiempo. Las 3 obras que me sugeriste, yo se las mando a cada uno y que cada uno trabaje en la intimidad sobre esas obras, y luego ya que escriban, yo compendio los textos en un Word, en un documento solo y único, se las envío por correo y ya pactamos la posibilidad de un segundo encuentro para hablar de los ejercicios. Yo creo que lo más correcto, Juan, o sea, que agradecerte la deferencia, la amabilidad. Por fortuna diste con personas inquietas por la poesía y de eso se trata, entonces agradecemos tu amabilidad de estar hoy con nosotros. Yo creo que es mejor así como quedamos, Juan, entonces podemos ir dando por terminado nuestro encuentro. Perfecto. Sí, Juan. Y una pregunta, Omar. ¿Cuántos son? ¿Como 17, 18 personas? Bueno, se llegaron a conectar. ¿Las integrantes del taller? Bueno, del taller son 20, pero no están todos. Ah, del taller son 20. Ah, bueno. Bueno. No,
Me parece muy bien, el número que sea, era curiosidad. Pero listo, con mucho gusto. Estaré pendiente. Me avisas, Omar, y vemos cómo hacemos la combinatoria esta, pues, más práctica. Perfecto, Juan. Te agradecemos en sobremanera de parte del taller de escritura creativa Raúl Gómez Hatim Perem, del taller Letra Silente de Barbosa, que algunos se conectaron, y del taller El Sueño del Árbol de Itagüí, que también se conectaron algunos. Entonces, mil y mil gracias, Juan. Gracias a todos por estar. Un abrazo para todos desde Itagüí, Antioquia. Un abrazo para ti, Juan. Y estamos pendientes. Yo les aviso con tiempo el segundo encuentro. ¿Les parece? Muy bien. Gracias también desde Pasto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. No, feliz tarde para todos. Que tengan una tarde feliz. Hasta luego. Muchas gracias. Me agrada mucho. Feliz tarde. Excelente En el reunión. caso de reconocer